se ha convertido, por otro lado, en el punto de honor para la disidencia de las FARC, que ha puesto condiciones sobre la fuerza pública con el gobierno. Le condicionó la entrada de la fuerza pública para cuidar las elecciones de octubre de 2023, pero con la condición de retirarse a los pocos días. Un episodio que cobra hoy relevancia por la increíble condición que está poniendo el general William René Salamanca, el director de la policía, que le está enviando un mensaje a los caucanos, especialmente a los habitantes del Plateado, que no envía uniformados por la falta de seguridad y que hasta que haya garantías para la vida, la seguridad y el bienestar de los policías, estarán o volverán a ese territorio. Otra controversia que abrió anoche en su alocución el presidente Gustavo Petro a las 7 de la noche. Reabre la discusión el presidente Petro sobre el umbral de cotización obligatoria a Colpensiones en medio de la reforma pensional, que apenas hace algunas horas había sido aprobada en la plenaria del Senado de la República. Aunque el Senado había aprobado un umbral de 2,3 salarios mínimos, a hoy cerca de 3 millones de pesos, el presidente le pidió a la Cámara de Representantes, que es el nuevo escenario de discusión porque todavía faltan 2 debates, que ese umbral sea de 4 salarios mínimos. Es decir, que los sueldos a hoy, que sean de hasta 5.200.000 pesos, coticen obligatoriamente en Colpensiones. Esto en la práctica marchitaría los fondos privados de pensiones. 802, ¿le conmovió la historia de la señora desalojada en Cali? Ay, no, Ricardo, le quiero contar, me alcanzó a sacar lágrimas. Sabe que para mí es sumamente sensible todo lo que tiene que ver con niños y con ancianos. Y esta señora, su drama, su tragedia, definitivamente yo creo que tiene que sensibilizar, tiene que mover los corazones de los colombianos. Movió al presidente de la República que, citando el video, dice: un revolucionario es el que no se calla ante la injusticia en ninguna parte del mundo. Le pido a la ministra de Vivienda ayudar a esta abuela del Valle del Cauca. Hugo Mario, ¿cómo es la historia? Pues Ricardo, los habitantes del barrio Jardín en la comuna 11 de Cali se unieron hace algunas horas para defender a Inocencia Amaya, una mujer de 80 años de edad que estuvo a punto de ser desalojada de su casa por la policía en cumplimiento de una orden judicial. Con un palo en la mano se ve a doña Inocencia en un video apoyada por sus vecinos intentando evitar esta diligencia, que al final fue suspendida cuando funcionarios de la Alcaldía de Cali y de la Personería Distrital de esta ciudad intervinieron para pedir que antes del desalojo se garantice a esta adulta mayor su traslado a un lugar donde pueda vivir con dignidad. Blue Radio conoció que desde el año 2022 existe una orden para restituir este inmueble. Tras la muerte de su propietario, sus herederos reclamaron el desalojo de la abuelita, que no volvió a pagar el arriendo. Esto dijo doña Inocencia Amaya a los medios de comunicación. Ya asomé a la ventana y vi un poco de policía y dije yo, pero por Dios, que yo no soy una delincuente para que vengan a rodear de esa manera. Yo soy una mujer sola y no tengo apoyo de nadie, solamente de los vecinos. Y ahí dijo que no, que él tenía que cumplir con mi deber. Yo le dije, no más, mire que yo soy una vieja y yo no tengo quien me dice por qué me tenga que tumbar la puerta. Yo no he hecho nada malo. La Personería Municipal de Cali, Ricardo, está informando esta mañana que adelanta un acompañamiento permanente a esta adulta mayor, acompañamiento psicológico, y que está a la espera de su traslado a un hogar geriátrico en donde se le puedan brindar buenas condiciones. Esto a propósito de lo que ha pasado y la historia que ha conmovido a Cali y al país, y que además ha llamado la atención del presidente Petro, que está pidiendo apoyo por parte del Ministerio de Vivienda. Casa. Mire, la ministra Catalina Velasco ya le respondió al presidente y dice: de inmediato, presidente, nos duele el sufrimiento de la gente, el Ministerio de Vivienda al frente para acompañar y solucionar la situación de la señora Inocencia. Ricardo, fíjese, yo entiendo y respeto, por supuesto, las decisiones judiciales, pero creo que no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de esta abuelita. Repito, yo sé que existe una orden judicial de desalojo por la razón que sea, pero es una señora... Murió el dueño de la casa, pero es una señora, y sus herederos están en el proceso de la normal sucesión, y entonces ahí es donde se presenta el tema. Además, pues la señora no volvió a pagar el arriendo. Imagínese usted el drama social que hay alrededor de este caso. Yo sí celebro, Ricardo, y reconozco al presidente Petro el hecho y el gesto con doña Inocencia Amaya de gestionarle, de buscarle una vivienda para que tenga condiciones dignas. 8:05. Ahora, don Daniel, la historia desde España.
efectivamente se confirma la intervención por parte del Estado en el fútbol. Eso amenazaban con el coco, que cada vez que el Estado interviniera es porque la FIFA entonces desafiliaría a las asociaciones. ¿Eso es posible en este caso? Eso podría ser posible. Lo que dice, digamos, en la noticia, en el origen de la misma, es que el señor Rocha, que es el que se encargaría ahora pues de llevar a cargo, digamos, los intereses de la Real Federación Española, por ahora estará en su cargo, pero con una supervisión del Estado. Ricardo, evidentemente todo esto tomando como alerta y como alarma pues una posible decisión de la FIFA de desafiliar a la Real Federación Española. ¿Cuál es la causa de esa intervención del Estado en el fútbol español? Enrique Rodríguez. Pues la asociación de escándalos, Ricardo, aunque bien es cierto, como ustedes estaban diciendo, que es una intervención mano en tropo, es decir, se toma el control de la Real Federación Española de Fútbol con una comisión con el objetivo, dice, de normalizar, supervisar y representar a la federación hasta las próximas elecciones ordinarias. Sin embargo, sobre la suspensión cautelar del actual presidente accidental y que está implicado en varios casos en los tribunales de justicia, se llama Pedro Rocha, por el momento de eso nada se sabe, o sea que se mantiene en su puesto. Volverá a reunirse, eso sí, esta comisión el próximo martes 30 de abril para analizar la situación de nuevo, la situación general de la Real Federación Española y llevar a cabo, en su caso, nuevas actuaciones en relación con ese expediente disciplinario sobre el que se va a pronunciar el Tribunal Administrativo del Deporte. En resumidas cuentas, la federación va a tener una comisión que la va a tutelar, pero el presidente va a seguir siendo el mismo, que era mano derecha de Luis Rubiales y que ahora mismo está imputado en un tribunal de Madrid, en un tribunal de justicia de Majadahonda en Madrid, en una causa donde también está implicado Luis Rubiales por manejos irregulares del dinero del ente federativo español. 8-7 minutos, hay cifras de crecimiento económico en el primer trimestre en Estados Unidos, Juan Camilo. Ricardo, por debajo de las expectativas, 1.6% es el crecimiento, se esperaba que fuera del 2.4%. Recordemos que en el trimestre pasado, que fue el último trimestre del 2023, la cifra de crecimiento había sido del 3.4%. Y lo que se presume es que durante este año la economía de los Estados Unidos va a crecer en promedio por debajo del 2%. Hay un poco de preocupación porque se cree entonces que hay una desaceleración de la economía en el país. Esto junto a las cifras de inflación genera algún tipo de inquietud, particularmente por decisiones de la Reserva Federal. Recordemos que la próxima semana, el día 30 de abril y el 1 de mayo, hay reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la FED, donde se tomarán determinaciones sobre tasas de interés, pero según lo que se ha anticipado ya, ese periodo o esa determinación de volver a bajar las tasas de interés tomará más tiempo de lo previsto. Entonces lo que tendríamos en la próxima reunión es que mantendrían las tasas de interés estables, ni las subirían ni las bajarían, lo cual también sigue afectando las expectativas, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos de Biden de poder reducirle un poco el costo al nivel de crédito y también aliviar un poco los bolsillos de los estadounidenses, y todo eso en un escenario electoral pues es crucial, Ricardo. Muy bien, Juan Camilo, sí, la cifra de crecimiento económico de Estados Unidos por debajo de la expectativa nos pone a todos a pensar y a mirar lo que significa para nuestros países. En Venezuela, previsto estaba, Diosdado Cabello amenaza al CNE en torno a la candidatura de Edmundo González, que habló hoy muy temprano aquí en Mañanas Blue. Santiago Martínez en Caracas. Sí, Ricardo, aunque hasta ahora todo desde el CNE está bien o parece ir bien con la candidatura de la oposición, pues fue aceptada y además los apoyos fueron ejecutados. Igual los rumores o amenazas de que haya alguna decisión antes del 28 de julio, pues se mantienen vivos, si cabe el término. Y de hecho, Diosdado Cabello se refirió anoche tarde en su programa de televisión a ese proceso de sustitución de candidatos, en específico el que ocurrió tras la renuncia, recordemos, de Manuel Rosales y el posterior apoyo de esos partidos a Edmundo González Urrutia. Pues considera él, el segundo hombre fuerte del chavismo, que el CNE debe revisar al detalle que ese proceso se cumplió con todos los requisitos, incluso asomando la posibilidad de que la renuncia a la candidatura de Rosales haya sido falsa. Escuchemos. Esos son chauceros, ¿ah? No me dejan inscribir, no me dejan cambiar. Por favor, hermano, vas a seguir repitiendo ese cuentico. Mentiroso, cobero. Claro, ahí faltan todavía parte de los procesos, ¿no? Tienen que leer la ley. No, que ya yo me adherí. No, ya va, y el proceso, pues. Y después viene el órgano comicial y revisa lo que tengan que revisar. Porque uno no sabe si la renuncia de verdad es mentira, ¿ves? Y yo le recomiendo al CNE que revise bien revisado yo.
Diosdado Cabello además llamaba mentirosos a los dirigentes opositores, que hay peleas a lo interno, que son todos unos tramposos y que le echan la culpa al CNE de sus problemas para las presidenciales. Pero lo cierto es, Ricardo, que hasta ahora, 25 de abril, pues el proceso ha sido aceptado, todo ha transcurrido en los lapsos correspondientes, no fueron imputadas ninguna de las postulaciones, los candidatos siguen estando vigentes, las tarjetas siguen estando vigentes y hasta ahora en el tarjetón, hasta ahora aparecería Edmundo González Urrutia 3 veces con el apoyo de 3 tarjetas de la oposición. Ricardo. Los seres humanos vivimos siempre con otros. La existencia es con otros. Eso es vivir humanamente. Eso implica ser solidario. Eso implica que juntos construimos proyectos, que juntos nos ayudamos a realizarnos. Eso implica recibir aprobaciones de los otros, reconocimientos, abrazos, aplausos, pero eso también significa sentir que nos corrigen o corregir a las personas que no están actuando bien. Lo hacemos de manera respetuosa, de manera asertiva, pero tú y yo tenemos que ser capaces de aceptar las correcciones. Muchas veces creemos que una corrección es una falta de respeto o es un ataque, y no, forma parte de la corresponsabilidad que los humanos tenemos en la existencia. Con humildad, con apertura, acepta la corrección. Y si tienes que corregir, hazlo siempre de la mejor manera. Tú sabes. La reforma pasó en el Senado gracias a un acuerdo que se celebró por parte de muchos sectores con el Partido Liberal, con una parte importante de los senadores liberales en esta corporación, y con el Partido de la U. Un acuerdo que incluyó bajar el umbral a 2,3 salarios mínimos como el umbral justamente para la cotización en Colpensiones. Ahora el presidente, en la locución anoche, quiere volverlo a subir. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo ayer que espera que en la Cámara los congresistas sean más leales en la discusión. No es coincidencia que el presidente haga este anuncio en la misma locución en la que invitó a marchar el miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo. Las centrales obreras, sobre todo la CUT, no están de acuerdo con haber bajado el umbral a los 2,3 salarios mínimos. Y por eso, para algunos este podría ser simplemente un mensaje del presidente para evitar que se desinflen las marchas del próximo 1 de mayo. En Estados Unidos se conocen respuestas a Colombia, al duro pronunciamiento del canciller Luis Gilberto Murillo, a la nota de protesta que hay en torno a la aparición de 2 nombres en el informe sobre corrupción gubernamental del Departamento de Estado, Nicolás Petro y Juan Fernando Petro. Recordemos que en el reporte, y decía el canciller encargado, no mencionen nombres, porque en el reporte se menciona concretamente el apellido Petro, el hijo del presidente Petro, el hermano del presidente Petro y la campaña Petro. De ahí el descontento del gobierno colombiano. Ahora bien, por los lados de Estados Unidos el tono es un poco más bajo. De hecho, en las últimas horas el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, le salió al paso a la controversia por la nota de protesta y el rechazo a sus comentarios del día anterior. Dijo que no debería haber confusión con sus palabras, que él en ningún momento valoró los cargos en contra de Petro, que el Departamento de Estado no ha anunciado nada, que solamente contaron un hecho que es creíble, que es que la Fiscalía abrió investigación en contra del hermano y el hijo del presidente Petro. Lo último, hablando del caso de Pedro Sánchez, es que la Fiscalía pidió que se archive la investigación en contra de su esposa, que es lo que lo tiene hoy, en teoría, al menos políticamente, contra las cuerdas. Enrique. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8:15, atención, en medio de la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, en medio de las palabras muy duras del canciller Luis Gilberto Murillo, atención, Colombia suscribe, y este es un hecho importante, documento de la Casa Blanca exigiendo la liberación inmediata de los secuestrados en poder del grupo terrorista Hamas desde el pasado 7 de octubre. Juan Camilo. Es un comunicado conjunto que está enviando la Casa Blanca justo a esta hora, Ricardo. Lo firman 18 países, allí está Colombia, entonces presumimos que al ser un comunicado conjunto,
el gobierno colombiano también emitirá el mismo comunicado, pero en todo caso, allí lo firma Colombia y dice lo siguiente, abro comillas: pedimos la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos por Hamás en Gaza durante más de 200 días, incluyen a nuestros propios ciudadanos. El destino de los rehenes y de la población civil de Gaza, que están protegidos por el derecho internacional, es motivo de preocupación internacional. Hacemos hincapié en que el acuerdo sobre la mesa para liberar a los rehenes traería un alto al fuego inmediato y prolongado en Gaza, lo que facilitaría un aumento de la asistencia humanitaria adicional necesaria que se entregaría en toda Gaza y conduciría a un fin creíble de las hostilidades. Los habitantes de Gaza podrían regresar a sus hogares y sus tierras con preparativos de antemano para garantizar refugio y provisiones humanitarias. Apoyamos firmemente los esfuerzos de mediación en curso para traer a nuestra gente a casa. Reiteramos nuestro llamado a Hamás para que libere a los rehenes y pongamos fin a esta crisis para que colectivamente podamos centrar nuestros esfuerzos en traer la paz y la estabilidad a la región. Porque habla de ciudadanos de cada una de las nacionalidades allí que suscriben el comunicado. Recordemos que el gobierno del presidente Gustavo Petro otorgó la nacionalidad a Elkana Bokbot, de compañera sentimental de Rebeca González, y digamos que se encuentra retenido por parte del grupo terrorista Hamás. Entonces, 18 países suscriben este comunicado conjunto y es un llamado a la liberación inmediata de todos los rehenes por parte de Hamás, Ricardo. Muy bien, Juan Camilo, 8:17 minutos. Señor Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lo saludo. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Ricardo. Un saludo para usted, para sus colaboradores y para todos sus radioyentes. Gracias, señor ministro. ¿Cuál es el alcance del acuerdo logrado con las EPS que anoche se conoció? El acuerdo con la mayoría de las EPS del régimen subsidiado, del régimen contributivo, y con varias particulares que también suscriben el documento. Bueno, hay que entender que estas EPS han sido seleccionadas para interlocutar con el gobierno y representan entonces a cada una de las dos asociaciones en las que están integradas las EPS. Las EPS están asociadas a Gestar Salud, régimen subsidiado, y a semi-régimen contributivo. Entonces, no hay que hablar de 6 EPS, sino que hay que hablar de las EPS, porque esas 6 representan absolutamente a todas las 28 que todavía existen. Ministro, entendiendo eso, que es importante, esa explicación es crucial para que entendamos de qué se trata. Aquí están subidas todas las EPS, del régimen subsidiado y del régimen contributivo. ¿En qué consiste el acuerdo logrado luego de varias mesas de trabajo que han sostenido con ellas, el gobierno y las EPS? Ha sido un camino muy tortuoso, Ricardo y oyentes. Desde hace un año, por lo menos desde que yo llegué, hemos estado sentados, dialogando, no volvemos a sentarnos, duramos un tiempo, retomamos otra vez el camino. El mayo del año pasado estuvimos muy cerca, nos faltaron 3 puntos que hubiéramos podido haberlos conciliado, pero hubo inconvenientes en el Congreso y pues se perdió la interlocución. Desde principios de año, especialmente ya en el mes de febrero, 11 reuniones se realizaron aquí en el ministerio con la fuerza senatorial del gobierno, los senadores y senadoras del gobierno, entre ellos el Pacto y Comunes, estuvieron acá en el ministerio en una permanente interlocución para buscar un acuerdo. El acuerdo se finiquitó y hubo una manifestación cuando en una reunión de desayuno con senadores del partido de la U expresaron algunas EPS de que querían transformarse. Retomó todo este trabajo el señor presidente para que quedara finiquitado y se han desarrollado 3 reuniones con la del día de ayer para que
pudiera llegarse a un acuerdo total. El acuerdo es que las EPS dejan de ser aseguradoras financieras, continúan con el aseguramiento de salud, se mantiene todo el trabajo, todo lo que hacen las EPS los va a seguir haciendo. Van a auditar todas las cuentas, porque ya el dinero no va a llegar a las EPS, sino que el dinero lo va a transferir el ADRES directamente a quienes han prestado el servicio, clínicas, hospitales, proveedores, ¿cierto? Las EPS auditan. Nosotros todos los colombianos vamos a estar afiliados a una EPS. Yo sigo en mi EPS, yo soy Sanitas, yo sigo afiliado a Sanitas, tengo prepagada en Sanitas, sigo con mis prepagadas, eso no desaparece. Sanitas, inmediatamente llegue yo a un puesto de salud, a un CAP, a un centro de atención prioritaria, inmediatamente se advierte, ya se ha cuadrado las redes para saber cómo voy a transitar, si me pueden solucionar el problema en ese nivel, me lo solucionan ahí, si necesito ya otro nivel más complejo, me transfieren. Entonces, lo único que cambia en este caso es que las EPS no van a recibir el dinero, sino que el dinero va a llegar directamente a los hospitales y clínicas y a los proveedores de medicamentos y equipos. Ministro, pero señor, se le pide unas cosas muy importantes fuera de la administración, ¿cuáles son los compromisos? Fuera de la auditoría. Tienen que tener, y se les paga un 1% de todo el costo de la salud por cada uno de sus afiliados, pero tienen que prestar un muy buen servicio al cliente, la clara satisfacción del cliente. Tenemos que preocuparnos por el paciente, tenemos que preocuparnos por el adulto mayor, por el niño, por la materna. O sea, ese es un tema muy importante. Segundo, los indicadores de salud, o sea, ir a la prevención, la mamografía, la citología, el antígeno prostático, todo niño vacunado, porque estamos muy mal de indicadores. Entonces, tenemos que trabajar arduamente para prevenir la enfermedad, promover la salud, hacer la atención primaria. Y tercero, hacer necesariamente un buen uso de los recursos. Y ahí esos tres incentivos son fundamentales, y eso lo tienen que hacer directamente, y la experiencia la tienen las EPS. Señor ministro, queda clara la explicación. Esto, ¿cómo se va a intentar o cómo se va a hacer realidad? ¿Cómo se va a cristalizar este acuerdo? ¿Se va a llevar un proyecto de ley de reforma a la salud al Congreso o se va a intentar? No es fácil y no creo que sea posible, pero le pregunto si están pensando en otra vía distinta al proyecto, o esto va a quedar justamente en una propuesta que se va a presentar por parte del gobierno y de la bancada del gobierno ante el Congreso de Colombia. ¿Cómo se va a plantear para que efectivamente sea realidad? Se consensuaron 12 puntos. Sí. Y hemos logrado reducir el articulado a alrededor de unos 48, creo. Sí, exactamente. Unos 48. Es decir, entonces, vamos vía proyecto de ley. Este acuerdo se plasma en el área, en el aspecto, en el punto de las EPS, a través de un proyecto de ley. Falta hablar con otros sectores, pero eso será harina de otro costal. Pero en cuanto a la transformación de las EPS, la noticia es que hubo un acuerdo ya y el articulado vinculado con esa transformación ya está incluido en ese proyecto que se presentaría en los próximos días. La piedra angular y tal vez el mayor problema para no llegar a un acuerdo fue el tema de las EPS. Porque, por supuesto, tienen no solamente una posición dominante, sino que al mismo tiempo tienen la inmensa responsabilidad, y así lo siente el pueblo colombiano, de que es a través de ellas los que van a recibir la salud. Y por eso creemos que ya ante una situación como esta, pues la responsabilidad de las EPS sigue siendo la de aseguramiento de la salud para el niño, para la madre, para el paciente crónico, para el paciente huérfano, para los médicos, que hay que formalizar, para formalizar toda la salud. Entonces es un trabajo en donde siempre hemos dicho se necesita el know-how
todo ese saber de 30 años de las EPS, y se necesita, por supuesto, que una vez ya estos acuerdos, habrá posteriormente una mesa para poder solucionar muchos de los problemas estructurales y complejos que tienen que ver con la situación económica. Recordemos que las deudas de las EPS con las IPS pasa de 25 billones de pesos. Entonces, es importante mirar en detalle y poder lograr regular adecuadamente el mercado y hacer que, no inmediatamente, porque va a ser muy difícil, pero sí lograr un cronograma desde el punto de vista, de acuerdo también a las capacidades presupuestales de la nación, cómo vamos a lograr solucionar ese gran déficit que tenemos en este momento y esas deudas que tiene el modelo actual con hospitales, clínicas y proveedores. Ministro, dice usted la siguiente frase: las EPS dejan de ser aseguradoras financieras, pero continúan con aseguramiento en salud. ¿Nos podría explicar, por favor, eso? Y si no es como lo mismo que decir que una aseguradora deja de ser aseguradora financiera, pero continúa con el aseguramiento en terremotos o contra incendios. Es lo que pasó, es que resulta que lo que ha sucedido, este sistema comenzó con más de 150 EPS. Estamos ahorita que solamente 5 cumplen. Y el reguero se han liquidado, han desaparecido del mercado y han dejado, desafortunadamente, un reguero de deudas que nadie ha solucionado. Privados, públicos, han desaparecido clínicas, los hospitales públicos han ido a la quiebra, han vuelto a recuperarse. Entonces, lo que vemos es que en este caso, y especialmente ahora después del informe de la Contraloría, es que de acuerdo a cómo fueron creadas las EPS, deberían de tener para el aseguramiento financiero reservas, patrimonio, capital, y desafortunadamente solamente 5 de las 28 que quedan lo cumplen. Entonces ese riesgo ya las mismas EPS han entendido que no pueden cumplir con el riesgo de aseguramiento financiero. Pero ellos sí tienen una inmensa capacidad, un gran profesionalismo, un know-how de 30 años para poder ser indudablemente aseguradoras en la salud y atendernos adecuadamente. Y por eso va a haber un estímulo para atender adecuadamente al paciente, la satisfacción del paciente, para que los indicadores en salud sean buenos y para que también hagan un uso razonable y hagamos un uso razonable todos de la salud, porque los dineros son finitos. Sí, ministro, vamos a la práctica. En lo que se aprobó en este acuerdo con la CPS, usted ponía su caso como un paciente afiliado a Sanitas que si llega a enfermarse va a ir al CAPS, al Centro de Atención Primario, y allí pues activarán y le contarán a la EPS que su afiliado está en ese lugar. Los CAPS en este acuerdo al que llegaron con la CPS van a depender ¿de quién? ¿Del ministerio, de la ADRES o será de la EPS? Voy a decir una cosa, voy a ponerme yo en mi ropa. Sí, señor. Sí, señor. Usted que es yo vivo en Usaquén. En Santa Bárbara hay un CAP. Sí. De Sanitas. De Sanitas, sí, claro. Seguramente Sanitas me dice, cualquier situación, por favor, vaya a ese CAP, ¿cierto? Sí. Allá me atienden, Sanitas me atiende, porque van a haber CAPs privados, mixtos y públicos. Pero, por ejemplo, Sanitas no tiene CAP en Ciudad Bolívar, allá en El Paraíso, en la última loma, allá no hay. Allá había un puestico de salud cuando nosotros fuimos, yo fui secretario de salud, allá teníamos un puestico de salud abierto, ahora está cerrado, hay que volverlo a abrir, porque ahí es donde deben llegar las personas. Entonces, vea usted, si está abierto y se abre el puestico de salud allá en el Paraíso, en Ciudad Bolívar, la última montaña, la tercera última montaña, entonces el paciente de Sanitas llega ahí e inmediatamente le advierten a Sanitas: aquí hay un paciente de Sanitas, aquí lo vamos a atender, aquí le solucionamos el problema. Pero no, el paciente necesita un segundo nivel, entonces ya se sabe
porque se ha acordado con Sanitas y con el distrito a dónde tiene que ir ese paciente de Sanitas para que lo atiendan ya en un segundo o un tercer nivel. ¿Qué cambiaría frente a lo que pasa hoy? Conectados. Es decir, siguiendo con el ejemplo, ministro, que espero que no le ocurra, pero eso es un ejemplo hipotético. Hoy, si a usted le da un vaído, un soponcio, ¿cómo lo atienden? O sea, si usted le diera un soponcio hoy en Ciudad Bolívar, ¿qué cambiaría frente al futuro, por ejemplo? Por ejemplo, supongamos que estoy aquí en la oficina y me dio un soponcio. Sí. Entonces, aquí está el hospital de la Javeriana, aquí. El San Ignacio. Yo creo que es lo más cerca que tengo. Entonces, inmediatamente, llévenme al hospital San Ignacio. Ahí me tienen que atender en urgencias. Apenas llegue a urgencias, ya inmediatamente entre. Está paciente de Sanitas, entonces ya, ¿cuál es el protocolo para el paciente de Sanitas? ¿Lo podemos atender aquí? Sí, aquí lo vamos a atender, le vamos a hacer todo, ¿cierto? Porque tampoco, lo que buscamos con esto también es que la gente también pueda escoger. O sea, porque entonces comienzan, no, allá no le pueden hacer las cosas, no. Eso también tiene que cambiar. Nosotros tenemos que lograr que las cosas se solucionen y no que estemos transportando pacientes para un lado o para otro. Pero una vez ya ahí Sanitas sabe que tiene su paciente ahí en el San Ignacio, allá está Jaramillo, Guillermo Alfonso en San Ignacio. Entonces, ¿qué le pasó? No, ya lo recuperamos y se va a hacer unos exámenes. Entonces Sanitas de una vez le dice, bueno, entonces ya tiene cita y dentro de 8 días tiene que ir donde el cardiólogo para que mire y hagan los exámenes respectivos. Entonces sigue con su EPS. Yo sigo con mi EPS. No, la EPS, continuamos afiliados a la EPS. Claro, ministro, pero en este mismo ejemplo que usted pone, si esto ocurre en Ciudad Bolívar y no en su oficina, y no hay un CAPS de Sanitas cercano, ¿usted qué tendría que hacer en este acuerdo con las EPS? Llega al sitio, ahí en Ciudad Bolívar, está Meisen, por ejemplo. Entonces lo llevan a Meisen. Llegó el paciente de Sanitas. Inmediatamente Sanitas sabe que llegó ese paciente ahí. Pero ministro, ¿eso no es lo que pasa hoy? ¿Al paciente no lo llevan a la clínica o al puesto de salud más cercano? Exacto, es que nada cambia. Entonces, ¿para qué reforma, ministro? No, la reforma tiene que ver, primero, integración vertical. No, desaparecen. Aquí no pueden ser que yo recibo una plata y favorezco mi red y no le pago o le demoro los pagos a las otras redes. Entonces, nosotros le estamos pagando a las EPS anticipadamente. No ha terminado el mes de abril y ya está pago todo el mes de abril. Así de sencillo. Pero no les llega la plata de esa misma manera a los hospitales, a las clínicas. Entonces hay una preferencia, está clara la preferencia de las EPS que tienen integración vertical, favoreciendo muy especialmente a sus clínicas, ¿cierto? Y usted ve que crecen y cada día tienen una clínica más, inauguran otra clínica más, y si usted no está en esa red, si usted no está en esa integración vertical, no le va muy bien. Eso lo puede usted constatar. Pero es decir, esas EPS tendrían que vender. No va a haber ¿Tendrían que vender las clínicas? No, de ninguna manera, por supuesto que no. O es a futuro, o es a partir de ahora, porque, por ejemplo, para hacerlo gráfico, venga, porque si Sanitas tiene hoy. Decir que no hay integración vertical quiere decir que nosotros necesitamos esas clínicas que existen, porque hoy el 75% de las clínicas son privadas. Son privadas, claro, así es. Son privadas, entonces, imagínense, nosotros necesitamos todo ese sistema para poder funcionar. Lo que sucede es que no debe de haber, la gestora no debe tener un negocio de clínica, la gestora se debe solamente centrar en lo que tiene que hacer con sus pacientes, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que hacer, ministro, el aseguramiento de salud. Ahí va mi pregunta. No de negocios. Bueno. Esos otros negocios los tiene que dejar aparte. Pero al final la EPS como gestora va a tener un margen, va a ser un negocio al final. El 1%, y hacer negocio al final no es malo. Al final funciona todo en la vida a través de unos márgenes de rentabilidad. Pero entiendo la idea, ministro.
Pero le pongo el ejemplo de Sanitas, que es el que se me viene a la cabeza, pero seguramente hay muchas otras. Sanitas tiene, por ejemplo, la clínica La Colina, ¿no es verdad? Es de ellos. No, sí, seguramente. Sí, Usted sabe más que yo. ¿Qué pasaría con la reforma con esa clínica? ¿Tienen que venderla? ¿No la pueden administrar? No, de nada. ¿O de qué pasaría? Manera. Nosotros necesitamos todas las clínicas. Claro, pero ¿qué significa que no sucede permita la integración vertical? De la gestora es solamente el tema de aseguramiento de la salud de sus afiliados. El negocio ya queda aparte, pero esas clínicas son necesarias y se sigue contratando con ellas. Ellas van a pasar sus cuentas, ellas van a estar dentro de la red, siguen prestando sus servicios común y corriente. Se les paga, como se le va a pagar a los hospitales y a todas las clínicas, sin ningún inconveniente. Ministro, ¿y esta transición va a ser en cuánto tiempo? Lo que acordaron con las EPS es que dejen de ser EPS y sean gestoras en cuántos meses o en cuántos años. Sí, ellos tienen que tomar una decisión rápidamente, ¿no es cierto? Sí. Eso es fácil, o sea, yo quiero ser gestor y comienza la transición. Esa transición puede irse tomando tiempo. Estamos hablando ahora hasta de 4 años. 4 años. Sí, 4 años de transición. Ministro, dudas varias de los oyentes y de los que saben del sector salud. ¿Quién va a asumir el riesgo? Porque ¿quién va a asumir el aseguramiento, que es una de las claves que hoy tienen las EPS dentro de sus funciones? Como siempre lo ha asumido, porque cuando están, como siempre se ha asumido, todas las quiebras terminan, ahora va a quedar mucho más claro, porque es que se quebraba una EPS, se iba del mercado, quedaban las deudas, nadie respondía. ¿Pero por qué estaba la EPS ahí? Porque el gobierno la había autorizado. El gobierno había autorizado eso. Hoy queda mucho más claro, porque a mí me parece que eso es una situación perversa. Yo permito que haya una aseguradora, le doy plata para que atienda a los pacientes, se quiebra la EPS y yo digo, no, se quebró y eso es la EPS, responda a la EPS. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién le dio autorización y le entregó recursos del Estado para atender a los pacientes y atender la salud de los colombianos? El Estado. Entonces, el que va a responder ahora es todos nosotros los colombianos, por el sistema, el Estado colombiano, el gobierno y los gobiernos que vengan. Porque eso ya es mucho más claro. ¿Qué pasó con punto final? ¿Quién respondió punto final? Se pagaron 12 billones de pesos en el punto final en el gobierno de Duque. Sí, señor. Terminamos nosotros todavía pagando, en este gobierno todavía hay pagando. Hay unos saldos ahí, final. Sí, señor. Entonces, sí, hay un saldo de 200.000 que están en litigio. Sí. Pero nosotros también terminamos pagando eso del punto final. Entonces, ¿quién pagó? El Estado. ¿Quién? ¿Y con qué pagó el Estado? Con los impuestos de todos nosotros. Que a la hora de la verdad, el Estado se mantiene con el trabajo y los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, yo creo que queda mucho más claro aquí de que el responsable, como debe de ser, de una actividad de esa, en donde lo que se está gastando son los recursos de todos nosotros los colombianos. Entonces, pues el gobierno y todos los gobiernos que lleguen y la República de Colombia sea el responsable en este caso, ministro, del aseguramiento sé financiero. Que tiene una reunión en los próximos minutos. Preguntas concretas porque pues hay demasiados temas, pero bueno, pregunta práctica. ¿Qué cambia con el proyecto nuevo de reforma a la salud frente a pedir citas? ¿Cómo se va a pedir ahora una cita con una EPS? ¿Igual que ahora o habrá algún cambio? Una cita normal. Igual. No una urgencia, sino una cita programada. Lo mismo, pero entonces vea usted que vamos a estar porque para poderles pagar esos incentivos tienen que demostrar que están haciendo su trabajo. Y si hay unas quejas permanentes de los pacientes, pues entonces ¿cómo se les puede pagar el estímulo por atención al paciente y por la satisfacción del paciente? Pues eso se va a calificar. Eso fue uno de los acuerdos que se logró con los senadores de la Comisión Séptima del Gobierno, en los acuerdos de trabajo que le digo yo que fueron muy juiciosos, ¿no es cierto? Hay unos senadores como Wilson Arias, como Omar Restrepo, la autora Marta Peralta, Ferney Díaz, o sea, todos los 4 senadores que son del gobierno que estuvieron
11 reuniones, 80 horas dialogando para llegar a un acuerdo. Entonces se les dijo, sí, se les da el incentivo, pero ¿cómo calificamos el incentivo? De la atención al paciente, que el paciente esté satisfecho, que sí lo están atendiendo. ¿Cómo se les paga entonces? O se les paga o no si los índices, si los indicadores en salud siguen siendo bajos, si no hacemos citología, si no hacemos mamografía, si no hacemos antígenos prostáticos, si no vacunamos los niños, todos los indicadores, si se nos están muriendo los niños, que son los indicadores, por ejemplo, dos indicadores muy claros, muerte materna y muerte infantil son indicadores claros en materia de salud. Si los indicadores siguen creciendo, pues ¿cómo les vamos a pagar el incentivo de buenos indicadores si no están haciendo el trabajo? Y ustedes no están controlando el gasto, no están supervisando si se está gastando bien o no los dineros, pues entonces ¿cómo le vamos a poder pagar ese incentivo? Claro. Entonces ahí vean ustedes que no estamos regalando nada, estamos entregando unos incentivos para que mejore el sistema, para que se atienda bien el paciente, porque en últimas, aquí lo que importa es el paciente, no el negocio. Por eso es que aquí cambia la cosa. Es el derecho a la salud, es el paciente, no el negocio. Ahora que usted aborda el tema de los pacientes, la importancia del paciente, quiero hacerle una última pregunta, pero de un tema distinto a la reforma. ¿Qué pasó finalmente con el caso Compensar? Hace un par de semanas la propia empresa había pedido desactivarse como EPS del sistema. Al final, ¿cuál es la decisión del gobierno alrededor de este caso, del caso Compensar? Yo he hablado personalmente con Compensar y me reuní. Después de la decisión que ellos tomaron, fui allá hasta Compensar, hablé con sus directivos. Yo siempre he tenido hemos tenido reuniones muy cordiales y fui a hablar con ellos. Les dije claramente que nosotros no estábamos interesados que se fueran. Llegamos a algunos temas importantes, por ejemplo, de territorialidad. Ellos tienen unos pacientes pocos en diferentes departamentos, que por tenerlos allá les producen pérdidas. Eso lo podemos solucionar porque dentro de la reforma es importante que una EPS que tiene 200 afiliados en La Guajira o 30 o 40 afiliados en Pasto, pues hay situaciones en donde esas EPS ni siquiera atienden esos afiliados. Entonces hay que buscar que la eficiencia, y por eso estamos hablando de la territorialidad. Y la otra cosa era que ellos pues querían entrar en el tema de entrar a tener también prepaga. Entonces estos temas yo creo que los podemos solucionar y ayudar, porque aquí el interés es ayudar para que, pero es decir, ministro, todas las empresas puedan salir adelante. Yo doy esto es porque quiero decir que es importante que la gente entienda, porque es que no nos escuchan, es que no hablan, es que no se reúnen con nosotros. No, yo fui hasta Compensar, yo no tengo un problema de ir allá. ¿Terminamos en qué? En que no han presentado los papeles. No han llenado los requisitos ni para eso ni para quedarse. No están los papeles. Entonces, pues que nos digan al fin si se quedan o se van, porque dijeron algo pero no llevaron los papeles. 8:44. No ha empezado el trámite formal. Sin papeles no hay nada. ¿No ha empezado el trámite formal para esa solicitud? No han hecho la formalidad, y sin formalidad pues no les podemos contestar. No hay trámite. Nada. 8:44. No, entiendo perfectamente. Trámite. Es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con nosotros. Déjeme hacerle una pregunta final. Felipe, súper concreta, porque el ministro tiene agenda y ministro. Sí, no, pues, yo sé que tiene una reunión. Simplemente quería preguntarle, ¿qué pasó con el tarifario? Apareció publicado, generó un escándalo y ya no está. ¿Qué pasó, ministro? No, desafortunadamente hay una situación de unidades de valor básico y de la VT que desafortunadamente no se indexaron adecuadamente. Hubo un error. Yo espero que no sea un error y no algo intencional. Tenemos que corregirlo, porque pues todas las cosas son corregibles y ese error pues nos tocará que pagar el costo del error, pero lo importante aquí es que se sepa una cosa. Sí. Para que puedan funcionar las cosas se necesita tener un tarifario.
Que el tarifario que salga es especialmente para algo que es el SOAT, los accidentes de tránsito, y para los temas catastróficos. Y esperamos, con todo el trabajo que se ha hecho con todas las instituciones a las cuales se ha trabajado con ellos, que sirva mañana, porque no es obligatorio, solamente como referencia. Óigase bien, como referencia. No sería obligatorio, es referencia. No es sino obligatorio para el SOAT, y en un momento de catástrofe que haya que presente situaciones que impliquen es que ministro, si no quedaba como control de precios y eso genera unas situaciones que son indeseables en el sector. Exactamente. No, porque nosotros no podemos regular la actividad económica, pero damos un tarifario en donde por lo menos tengan una base, pero es que tenemos, todavía usamos, imagínense que todavía usamos el del Seguro Social del siglo pasado, todavía usamos SOAT menos 20, menos 10, menos 30, o sea, entonces sí es importante tener un tarifario como referencia, solamente como referencia. 8:46. Clara la explicación, ministro, gracias, le deseo un feliz día. A ustedes mil gracias. Ya regresamos en Mañanas Blue. Feliz mañana, ministro, chao. Estás escuchando Blue Radio. La disidencia de las FARC se ensañó con el departamento del Cauca. Esta mañana Caldono amanece bajo fuego de ese grupo que volvió a atacar con ráfagas de fusil la estación de policía de esta pobre y pequeña población. El nuevo ataque fue a menos de 24 horas de que ese mismo grupo hiciera explotar una motobomba que afectó las fachadas de viviendas y locales comerciales. Esos delincuentes se propusieron hacer sufrir al Cauca y lo están logrando. Van 1.000 desplazados en Argelia, el municipio al que pertenece El Plateado, que se ha convertido por otro lado en el punto de honor para la disidencia de las FARC, que ha puesto condiciones sobre la fuerza pública con el gobierno. Le condicionó la entrada de la fuerza pública para cuidar las elecciones de octubre de 2023, pero con la condición de retirarse a los pocos días. Un episodio que cobra hoy relevancia por la increíble condición que está poniendo el general William René Salamanca, el director de la policía, que le está enviando un mensaje a los caucanos, especialmente a los habitantes del Plateado, que no envía uniformados por la falta de seguridad y que hasta que haya garantías para la vida, la seguridad y el bienestar de los policías, estarán o volverán a ese territorio. El ministerio reconoció los errores en el borrador de decreto del famoso del manual de tarifario que publicó y borró. Desde el ministerio aseguran que esos errores que tanta controversia despertaron entre los médicos se van a corregir. Eso sí, dicen ellos que de todas formas irá este tarifario, que para algunos no es conveniente porque prácticamente sería una fijación de tarifas de precios. Otra controversia que abrió anoche en su alocución el presidente Gustavo Petro a las 7 de la noche. Reabre la discusión el presidente Petro sobre el umbral de cotización obligatoria. La alternativa. Voy en minutos al Palacio de San Carlos. Hablan a esta hora el canciller Luis Gilberto Murillo y el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, que está de visita en Colombia. Antes, Felipe, lo que me queda claro del acuerdo entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la CPS, Felipe, que se sentaron en la mesa, hay que decirlo, después de la intervención de Sanitas y de la nueva EPS, fundamentalmente es que, pues, de lo que nos dice el ministro, habrá que ver qué pasa con el texto en el Congreso, pero de lo que nos dice el ministro, realmente veo que lo único que cambia es que los giros no van a ser a la CPS, sino que va a ser directo a clínicas y hospitales y médicos y laboratorios. ¿Sabe que de la entrevista con el doctor Jaramillo, con el ministro, yo veo tres cosas? Primero, hay que celebrar que hablamos con un ministro ponderado, porque él en el Congreso a veces lo hemos visto muy exaltado, hoy lo vi bastante ponderado. Segundo, todo va a cambiar, nada va a cambiar para que todo quede igual. Es decir, el cambio que explicó el ministro con respecto a las EPS es mínimo. Pero por lo que él explicó, el sistema va a seguir funcionando igual a como venía funcionando. Digamos, cambia el tema de los pagos. Para el paciente no va a cambiar.
Correcto, va a pero cambiar bueno, el tema pues que estructural. cambie para ellos, pero no cambie para el paciente. Me parece que es una buena noticia que tenemos que celebrar los pacientes de las EPS. Y tercero, el tema del tarifario. Fíjese usted que la noticia para resaltar pero se ahí es desmontó. que Es una referencia. no va a ser de obligatorio Sí, esa es la cumplimiento, noticia. sino para el tema del SOAT. Del SOAT y para una catástrofe. Y para una catástrofe. Entonces, digamos que la entrevista con el señor ministro, pues resaltemos que lo que nos dio fue buenas noticias. Sí, mire, Héctor, me quedan dudas sobre dos cosas, La Héctor. conciliadora del gobierno es la que estábamos esperando. Pero venga, Ricardo. Héctor, solamente una cosa. Ahora, necesitamos que cumple, ¿no? Porque es que a mí, yo sí estoy molesto con el tema de que cumple. El tema de hacer un acuerdo. Vamos a presumirle la buena fe, ahí están las grabaciones, Sí, ahí quedan las grabaciones. pero es que pero es que ayer han pasado cosas. Perdóneme la expresión, la faltoneada fue muy grande. Sí. O sea, en el tema de pensiones, pues los que Héctor, hemos pero mire, defendiendo las reformas y tal, yo francamente me siento muy molesto con esa cosa del presidente Héctor, de que no cumpla el acuerdo. Antes de que usted me dé su explicación, que me parece que es fundamental, yo quedé con la idea, y fue la tesis del gobierno, de que el sistema de salud en Colombia era un desastre. Entonces, si no va a cambiar nada, ¿de qué se trata la reforma? No entiendo, Héctor. Sí. No sé. Yo sí creo que hay unas cosas que la verdad es que el gobierno las había sostenido siempre y las estaba sacrificando por estar empeñado en acabar con las EPS. ¿Qué eran cuáles? Una que no necesita reforma porque es que es una política pública de salud, que es esta, digamos, de privilegiar el tema preventivo, o de promover el tema preventivo de salud, que es una cosa además en la cual todos estamos de acuerdo, en fin, habrá diferencias de cómo se hace, pero en eso estamos todos de acuerdo, que ojalá lleguen equipos médicos primero a las zonas apartadas, que es como el segundo punto, pero que lo hagan yendo a la casa de la gente para buscar esto que ellos dicen, que hagan la mamografía y que el antígeno prostático y todas estas cosas que seguramente ayudarán a prevenir enfermedades o a combatirlas a tiempo, y en lo que estamos de acuerdo. Seguramente también, y yo espero que sea así, habrá alguna directriz para que el servicio se preste en mejores condiciones en zonas marginadas, en zonas rurales, en municipios pequeños, incluso en zonas de las ciudades donde la dotación de infraestructura no es de buena calidad, y que haya una mejor distribución, digamos, del servicio de buena calidad que disfrutamos algunos en las ciudades. El tercer punto es que la plata la maneje el Estado directamente, sin la intermediación de las EPS. En ese punto también prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo. Me imagino que el cuarto punto, que no, pues prácticamente no se mencionó, pero que es muy importante, que es el tema de la formalización del trabajo de las personas que prestan sus servicios en el sector salud, que tienen una condición bastante precaria. En todos esos elementos estaba prácticamente todo el mundo de acuerdo, y la gran discusión, así como en las pensiones era el umbral, aquí era si el paciente mantenía su relación con la EPS o si por el contrario quedaba en una cosa ambigua en la cual no sabía a quién hablarle ni a quién pedirle el servicio, etcétera. Parece que en esto último el gobierno concede y le mejora las condiciones económicas a las EPS. Seguramente Aurelio, por ejemplo, ahorita nos dirá que realmente es una reforma para beneficiar a las EPS. Y sí, porque el negocio de las EPS se volvió muy malo y ya nadie lo quiere hacer en las condiciones actuales. O se mejora o pues simplemente se van del negocio, así de sencillo. Entonces, me parece que vamos avanzando bien, pero pues yo sí francamente quiero saber si a esta vez el gobierno tiene una sola voz, o si el presidente de la República va a hacer mañana una locución diciendo que él insistirá, Héctor, en que las EPS desaparezcan. Pero Andrés, el presidente estuvo en esa reunión en la que se llegó a este acuerdo. Claro. Entonces, y estuvo en las reuniones también con los... ¿Cómo va a cambiar de posición así si él está de acuerdo con lo que se acordó?
Pero Ricardo estuvo almorzando con los liberales del Senado allá en la Casa de Nariño cuando acordaron bajar el umbral a 2.3 y luego sale con su cosa de volver a 4. Entonces, mire, esta noticia y esta entrevista con el ministro Jaramillo, esto es una excelente noticia, digamos, por sí misma es una excelente noticia, porque un poco a los trancazos, digamos, pero eso no está mal, así funcionan las democracias con separación de poderes, un poco a los trancazos nos vamos acercando hacia una reforma que realmente sea buena y que realmente que no destruya nada, que mantenga las cosas buenas, que haga algunos cambios. Mire que por ejemplo con eso del giro directo que para el gobierno parece ser una cosa central, como filosóficamente clave, y es que no haya manejo de recursos públicos por parte de entidades privadas, parece que en eso hay acuerdo. En la cuestión de la dignificación laboral, los puntos que mencionaba Héctor, entonces nos vamos acercando a un sistema en el que se mantengan las cosas buenas y se hagan algunos cambios. La cuestión entonces, vuelvo y en esto de acuerdo con lo que acaba de decir Héctor, es que el valor de la palabra del gobierno queda un poco en cuestión después del incidente de ayer, y el valor de la palabra en cuanto a esto, en cuanto a acuerdos legislativos, queda un poco en cuestión. Entonces, pues no sé, esperemos que sí se cumpla en este caso, porque el rumbo que se está recorriendo es un buen rumbo. Entonces habrá gente, yo veo gente por ejemplo en las redes sociales esta mañana diciendo, no, pues esto no va a cambiar nada. Lo único que va a pasar es que le cambian a las EPS de nombre. No, pues digamos, sí hay unos cambios, pero si eso es así, yo lo celebro. Es decir, porque ahí había unas cosas buenas que había que mantener, y en la medida en que las mantengamos, el país se beneficia. Sí. Pues yo sí esperaré el texto, porque últimamente dicen una cosa un día, otra. Últimamente no, hace ya varios meses. Este primer texto sí dice lo que explicó el ministro. Yo esperaré el texto radicado en el Congreso. Es otra cosa. Esperaré el texto radicado en el Congreso para celebrar. Sí. Porque lo que sí veo inmediatamente es pues que el sentimiento de los médicos, de los trabajadores de la salud, que se expresó el pasado 21 de abril en las calles, pues por lo menos fue escuchado en el gobierno, por lo menos en el ministro de la Salud, y sobre todo exacerbado ayer cuando vieron ese tarifario que realmente era ofensivo, para la profesión. Entonces yo esperaré el texto del decreto y veré efectivamente del decreto primero del tarifario, porque es que ellos están en mora de presentarlo, y leeré con cuidado si efectivamente no es vinculante, sino si es una referencia. Es lo que dice. Y segundo, espero el proyecto de ley radicado en el Congreso. A mí sí me quedan muchas inquietudes, Ricardo, pero la principal es cuál fue la razón, cuál es el motivo que llevó a la CPS a abandonar la lucha por defender el sistema a la salud. Y quiero dejar simplemente planteadas dos preguntas que se están haciendo dos congresistas muy juiciosos y que han estado atentos al debate de la reforma a la salud. Y una la hace la congresista del Centro Democrático, Paloma Valencia. Dice ella, voy a citarla: me preocupa que para salvarse de las expropiaciones que hace el gobierno comprometan la calidad de salud en un sistema que estaba funcionando. Eso pasó, las EPS renunciaron a la defensa de la salud porque el gobierno las asustó con lo que Sanitas llamó expropiación directa, y la otra la hace Andrés Forero, y es si resultó efectiva la amenaza del gobierno del presidente Gustavo Petro a la CPS con el fantasma o el coco de la supersalud. Camila, lo que pasa es que las EPS siempre estuvieron de acuerdo con la intervención de Sanitas viene esto, eso sí es un hecho cronológico. Interviene el gobierno Sanitas y después de eso las EPS alineadas van al gobierno y se sientan y logran acuerdos, lo cual no está mal. Pero Ricardo, en las mesas de trabajo, si el resultado es bueno para los pacientes, independientemente de lo que pasó o las razones que tuvieron para sentarse o no con el gobierno, si al final del día el resultado es bueno para los pacientes, tendremos que esperar. Pero en la mesa de trabajo, que tenían las EPS con el gobierno para la reforma, siempre expresaron que estaban de acuerdo con el giro directo. Ellos nunca dijeron que no estaban, que querían ellos tener la plata. Ellos estaban tranquilos con la función de ser aseguradoras y que los recursos fueran girados directamente a las IPS. Ellos nunca se opusieron, así como nunca se opusieron a lo que le planteó el presidente y los acaba de contar el ministro, de hacer una labor en salud preventiva. Pero Ricardo, déjeme decirle, esta entrevista para mí es la prueba reina de una especulación y un rumor que existía desde hace rato en los mentideros políticos, y es que el ministro Jaramillo era rehén de la reforma presentada por la ministra Corcho, y rehén también de una característica
indeseable del presidente de la República, y es su incapacidad de decir, hombre, me equivoqué, vamos a enmendar. El presidente no tiene reversa, ese cambio no lo tiene el presidente. Entonces, la ministra Corcho embarcó al gobierno en una reforma estructural de muchísimos artículos, con muchísimas discusiones, y el presidente en distintas mesas decía, yo necesito es una reforma chiquita, que acotada, que vaya a los temas centrales que he planteado, pero que es salud preventiva, que son los giros directos, etcétera. Entonces, paradójicamente, el que se hundiera la reforma es la mejor noticia para el ministro Jaramillo, porque lo libera para hacer una reforma razonable, una reforma posible. Y de él, pero ahora, frente al tono, Luis Ernesto, es otro. Hay una instrucción. Es otro tono. Ojo, esto no es generación espontánea. Hay una instrucción desde Palacio de Nariño para que los funcionarios moderen su manera de... Es que el ministro Jaramillo era el más incendiario de todos los ministros. O sea, en los debates en el Congreso, el presidente era un moderado comparado con el ministro. Entonces, cuando es normal, digamos, en las democracias, que los presidentes tengan un tono más político y los ministros traten justamente de moderar, de organizar, lo que le toca al ministro Velasco constantemente, pero aquí el ministro Jaramillo lo que hacía era echarle más gasolina al fuego, y claramente el cambio de tono pues refleja primero que está liberada esa reforma, pero yo en esto voy a coincidir con María Consuelo, y es que es muy difícil uno creerle a ese cambio de tono también, o creerle a las buenas intenciones cuando hacen un acuerdo y al día siguiente lo deshacen. Entonces, eso le está pasando a muchas personas. Pero que dicen, acuérdese esperemos que a ver los textos, esperemos a ver